Saludos, mi nombre es Cesarín Rosario Arias, matrícula LR13 10254. Pertenezco al grupo número 1 que está compuesto por Jason, José Alberto, Emilio, Catherine, Julio César y Alondra. Estaremos hablando de la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica qué tan caliente o frío está un cuerpo. La temperatura mide la energía térmica o el grado de agitación de la partícula, átomo o molécula dentro de una sustancia. Mientras más se mueva la partícula, mayor es la temperatura. Mientras menos se mueva, menor es la temperatura. Ejemplo sencillo. Agua hirviendo, alta temperatura, la partícula se mueve rápido. Hielo, baja temperatura, las partículas se mueven lento. Unidad más usada, grados Celsius, el más común. Kelvin, usado en ciencia. Fahrenheit, usado en algunos países. Buenas tardes, mi nombre es Gelson Eduardo Encarnación. Vamos a estar hablando cuál es la diferencia entre la temperatura y el calor. La temperatura se mide qué tan caliente o frío está un objeto, y el calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Ejemplo, si ponemos una cuchara de metal y otra de madera, la de metal estará más caliente porque y va a estar a la misma temperatura del sol. Entonces va a estar más caliente porque el calor se transfiere más a la cuchara de metal. Otro ejemplo, si ponemos una olla con agua, la estufa a hervir, y le ponemos una cuchara adentro, la cuchara se va a calentar, pero el agua va a estar más hirviente porque la temperatura va a ser más. La cuchara, lo que el calor se va a transferir a la cuchara, pero siempre va a estar más caliente el agua. Gracias. Es cuanto. Hola, mi nombre es Emilio Alexander Batista, matrícula LR 2023-05668. Hoy te voy a explicar de la forma más sencilla, pero clara, qué es la escala Fahrenheit y por qué sigue siendo importante hoy en día. La escala Fahrenheit es una forma de medir la temperatura que se utiliza principalmente en países como Estados Unidos. Fue creada por el físico Daniel Gabriel Fahrenheit en el año 1724 y, aunque es una escala antigua, todavía se usa en la vida diaria, sobre todo para reportes del clima. A diferencia de otras escalas, como la de Celsius, la Fahrenheit tiene valores diferentes para los puntos claves del agua. Por ejemplo, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que hay una diferencia de 180 grados entre estos dos puntos, lo que permite una medición más detallada en ciertos rangos de temperatura. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque, dependiendo del país, las temperaturas se expresan de manera distinta. Y si no conoces la escala, puedes malinterpretar fácilmente si hace frío o hace calor. Vamos con un ejemplo práctico. Si escuchas que la temperatura es de 86 grados Fahrenheit, eso equivale a aproximadamente 30 grados Celsius, lo que indica que hace bastante calor. Por otro lado, si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, significa que el agua puede congelarse, o sea, que hace mucho frío. Otro ejemplo más sencillo es que si ves que la temperatura es de 68 grados Fahrenheit, eso equivale aproximadamente a 20 grados Celsius, que es un clima agradable, ni muy caliente ni muy frío. Este tipo de comparaciones nos ayuda a traducir mentalmente de una escala a otra, especialmente cuando vemos noticias internacionales o viajamos. También es útil saber que existe una fórmula para convertir de Fahrenheit a Celsius, lo que demuestra que ambas escalas están relacionadas, aunque utilicen números diferentes. En conclusión, la escala Fahrenheit es una manera distinta de medir la temperatura, pero sigue siendo muy relevante en el mundo actual. Entenderla no es solo útil, sino que también nos permite interpretar mejor el entorno y comunicarnos con mayor claridad. Gracias por ver este video y hasta aquí mi exposición.
Muy buenas noches, mi nombre es José Alberto Rosario, estudiante de la Ingeniería Industrial, matrícula LR 2023-05591. Le estaré impartiendo sobre el tema escala Celsius y algunos ejemplos. La escala Celsius es una escala de temperatura muy utilizada en todo el mundo, especialmente en la ciencia y en la vida diaria. Fue propuesta por el científico sueco Anders Celsius. ¿Cómo funciona? Se basa en 2 puntos de referencia del agua: 0 grados Celsius, punto en congelación del agua; 100 grados Celsius, punto de ebullición del agua a presión normal. Esto significa que entre esos 2 puntos hay 100 divisiones iguales. Ejemplo sencillo: si tiene un vaso de agua, cuando el agua está en el congelador a 0 grados Celsius o menos, se convierte en hielo si deja el agua a temperatura ambiente aproximadamente a 25 grados Celsius. Si él ve agua en la estufa a 100 grados Celsius, empieza a hervir. Otro ejemplo práctico: en un día normal en Santo Domingo, la temperatura puede estar entre 28 grados Celsius y 32 grados Celsius, lo que indica que hace calor. Bueno, hasta aquí mi participación. Gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Caterina Alessandra Puello, estudiante de Ingeniería Industrial. Estaré hablándole sobre la escala de Kelvin. La escala de Kelvin es una unidad de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Es una escala de temperatura absoluta. Esto significa que su punto cero, conocido como cero absoluto, es la temperatura más baja posible, donde las partículas no tienen movimiento térmico y por lo tanto no tienen energía cinética. Ejemplo de uso de la escala de Kelvin: el cero absoluto, donde teóricamente cesa todos los movimientos moleculares, es 0 Kelvin, equivalente a 273.15 grados. El punto de congelación de agua es 0 grados, es 273.15 Kelvin. El punto de ebullición de agua es de 100 grados, es de 373.15 Kelvin. Equivalentemente viene siendo 2.3 Kelvin. ¿Es cuánto? Hola, mi nombre es Alondra Ortega, matrícula LR17-10235, y en esta ocasión voy a estar haciendo un experimento sobre la temperatura. El experimento trata en introducir una mano en agua caliente, como está aquí, y la otra en agua fría. Vamos a iniciar. Entramos la mano en el agua caliente y la otra en el agua fría. Dentro de 30 segundos la sacamos y la introducimos ambas en el agua tibia. En esta ocasión se hace una reacción diferente en cada mano, es una reacción diferente de temperatura. Saludos, buenas. Mi nombre es Julio César Encarnación, estudiante de Ingeniería Industrial del Grupo 1. En este momento es para responder las inquietantes acerca de la temperatura y el experimento de ambas manos en diferentes agua a diferente temperatura. La primera pregunta decía: ¿las dos manos sintieron la misma temperatura? ¿Por qué? No sintieron la misma temperatura. Esto ocurre porque cada mano venía de una condición diferente. La mano que estaba en agua fría siente el agua tibia como caliente. La mano que estaba en agua caliente la sentía como fría. Esto pasa por la adaptación de los receptores térmicos de la piel. El cuerpo se acostumbra a la temperatura previa y compara con ella. Ahora, la segunda pregunta decía:
¿Cambió realmente la temperatura del agua tibia? No, el agua tibia mantuvo la misma temperatura todo el tiempo. Lo que cambió fue la percepción de cada mano, o no la temperatura real. Entonces, la tercera decía, ¿qué demuestra eso sobre la diferencia entre temperatura y sensación térmica? Bueno, demuestra que la temperatura es una propiedad física real y medible. La sensación térmica es subjetiva y depende del estado previo del cuerpo. Es decir, que lo que sentimos no siempre refleja la realidad exactamente. Entonces, la cuarta pregunta decía, ¿por qué es necesario un termómetro para obtener una medida objetiva? Dice, porque nuestros sentidos pueden engañarnos. Un termómetro mide la temperatura de forma precisa y objetiva, sin depender de cómo nos sentimos. Es un objeto que está creado para directamente realizar ese proceso. ¿Cómo se realiza este experimento con las escalas termométricas? Este experimento muestra que necesitamos escalas como Celsius, Kelvin o Fahrenheit para medir la temperatura de manera confiable, ya para no estar adivinando con solamente el sentido. Las escalas termométricas dan valores exactos, permiten comparar temperaturas sin detener. De la percepción. Permiten comparar temperaturas sin depender de la percepción humana, que es lo que se necesita para poder realizar una toma de temperatura exacta, no simplemente porque sienta o simplemente porque percibo, sino que es confiable, directa y clara, que es lo necesario. Una temperatura debe ser medible, clara y directamente para que se puedan tener los datos necesarios y no cometer errores debido a que hay trabajos que son específicamente exactos, la medida que de frío caliente que se debe de tener el material. Bueno, es todo por el grupo número 1. Esta es la práctica de temperatura. Muchas gracias.